Muy buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos, vayan tomando asiento los hermanos y hermanas que van llegando. Y bueno, como siempre, recordando los móviles apagados, como aquí pueden ver en la pantalla. Vamos a dedicarle este tiempo a nuestro Dios, darle toda la gloria y toda la honra a Él. Y bueno, los niños también tratar de tenerlos en sus asientos, con sus padres, para estar en este culto en orden, como el Señor le agrada. Hermanos, vamos a leer una porción de la palabra del Señor, escuchar su palabra por medio de la Santa Biblia. Vamos a leer el Salmo 93. Yo voy a leer la versión Reina Valera. Subtitula este Salmo La Majestad de Jehová. Salmo 93, son 5 versículos. Y como toda su palabra, que es inspirada por Él, nos enseña el carácter de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, Salmo 93, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Este es un salmo que nos invita a vivir una vida santa y es un salmo que desde en la actualidad se aplica a las tentaciones que podemos sufrir del mundo, porque si el Señor está en nuestro corazón y gobierna nuestras vidas, nosotros tenemos que vivir una vida santa para estar con Él en la eternidad, que es un salmo que habla mucho de la eternidad. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos guíe en todo tiempo en este culto a Él. Y los invito a cerrar sus ojos. Amén. Dios Todopoderoso, Señor nuestro, te damos muchas gracias. Como de tempranas horas, Señor, te damos gracias por este día, por un día más de vida, porque tú nos amas, Señor, y tu misericordia es nueva cada día para con nosotros, Señor. Gracias porque has puesto en nuestros corazones y de todos los hermanos y hermanas que hoy estamos aquí, Señor, juntos, para poder nosotros, Señor, glorificarte y darte toda la gloria, Señor, honra también, porque tuyo es el poder, Señor. Tú gobiernas nuestras vidas, Señor, y por eso damos gracias, Señor, porque por amor has venido a nuestras vidas, nos has salvado, Señor. Y es por eso, Señor, que nosotros, con toda la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, te queremos honrar, Señor. Perdona nuestras fallas, Señor, nuestros errores, Señor, que cometemos, Señor. Nuestras faltas que hacen que nuestra vida no sea santa, Señor, como tú nos pides, Señor. Y damos gracias también por el Espíritu Santo que nos enseña cuando eso sucede. Y tu palabra nos dice cómo actuar y cómo pedir perdón ante esa falta, Señor. Queremos vivir una vida plena en ti, Señor. Queremos tener ese gozo también, Señor, de reconocer que estamos completos en ti, Señor. Y no nos hace falta más nada, Señor. Danos toda la fe, Señor, necesaria para poder creer esto y también, Señor, actuar de manera correcta, Señor. Te doy gracias por los hermanos que hoy están aquí, hermanas, Señor, que con todo su gozo han querido venir a glorificarte. También te pido por los que están de viaje, Señor, que no han podido estar con nosotros, por los que están enfermos, Señor, tiempo perdón, de mucho cambio de tiempo, de temperatura, afecta la salud, Señor, tú lo sabes todo. Y hay unos que están convalecientes en sus casas por enfermedad, también pido por ellos para que tu bendición también los alcance a ellos, Señor. Especialmente también pedimos por aquellos que no han venido pudiendo hacerlo, Señor, y están un poco en rebeldía, no han querido ser obedientes a tu palabra. Podemos decir que están apartados, tú sabes quiénes son, Señor, y pedimos por sus vidas para que tú puedas obrar en sus corazones y ellos reconocer
que te necesitamos, Señor, así como estamos aquí nosotros, que te buscamos cada día y no podemos vivir apartados de ti. Ellos tampoco pueden tener esa esperanza de vida eterna si quieren vivir apartados de ti, Señor. Gracias por el grupo de alabanza. Queremos dar, Señor, queremos estos cánticos que han preparado ellos con todo el amor, elevarlos a ti, Señor, para que tú te glorifiques por medio de ellos y también por medio de todas las oraciones que hagamos durante todo el culto y también por la exposición de tu palabra. Oramos por nuestro hermano Bay, que tú lo utilices como instrumento tuyo para que esa palabra sea implantada en nosotros y nosotros ponerla por obra, Señor, y práctica, no solo ser oidores, sino hacedores de ella. Y así impactar, Señor, a los amigos, a los familiares que aún no creen en ti, y ellos puedan reconocer que tú eres nuestro único Dios y en el cual puede haber salvación y vida eterna, Señor. Entonces, gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a cantar al Señor. Disculpe que estoy un poco con tos y gripe, pero así estamos mucho y no nos impide alabar a nuestro Dios. Amén. Como dice este cántico, estar por Cristo firme en todo tiempo. Amén. Estad por Cristo firme, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es nuestra la victoria con el capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firme, oh llamada la ley. Con él pues en la lucha, soldados todos sí. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Estad por Cristo firme, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestidos la armadura de la oración, deberes y peligros demanda más tesoro. Está por Cristo firme, bien poco durará la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Una puerta solo, una ya dos tiene dos, adentro y afuera, ¿en qué lado estás? Una puerta solo, una y la dos tiene dos, adentro y afuera, ¿en qué lado estás? Un Dios solo, uno y dos caminos hay, el recto y erróneo, ¿cuál escoges tú? Un Dios solo, uno y dos caminos hay, el recto y erróneo, ¿cuál
escojo Jesús. Un libro solo, uno y dos lugares hay, el bueno y el malo, ¿cuál escoges tú? Un libro solo, uno y dos lugares hay, el bueno y el malo, ¿cuál escoges tú? Yo escojo el bueno, ¿cuál escoges tú? Yo escojo el bueno, ¿cuál escoges tú? Amén. Vamos a compartir como iglesia una serie de anuncios. Presten atención, una agenda bastante grande para este principio del mes de noviembre. Bueno, primero recordar a los que nos visitan, culto de oración de 7 a 8 y 30 los días jueves. Es un tiempo de oración, de estudio bíblico. Realmente aprendemos mucho de la palabra del Señor, que pueden estar asistiendo. Y la formación bíblica ISEA. La formación bíblica ISEA corresponde ahorita a la segunda asignatura del Instituto Moclan, se llama Nuevo Testamento. Y cualquiera que no se ha inscrito aún o quiere más información y ver si tiene el tiempo para hacer la asignatura, tienen que hablar con nuestro hermano Elkin como coordinador del Ministerio de Enseñanza y de esta formación bíblica. La primera reunión presencial es el lunes 6 de noviembre a las 8 de la tarde, donde van a dar una ampliación de lo que es la temática de esta asignatura y entrega del material. Hermano Elkin, no sé si todavía hay oportunidad de inscribirse. Sí hay, entonces bueno, ya saben, palabra de nuestro hermano Elkin para que puedan hablar con él y se animen a hacer esta asignatura del Instituto Moclan. Aquí me van a permitir leer un poco porque no leo bien. Estas son una serie de conferencias que va a haber con el matrimonio de los hermanos Víctor y Cesca Miron. Ellos, recuerden que los que estuvimos en el encuentro de pareja, el hermano Víctor estuvo compartiendo la palabra y las enseñanzas bíblicas con respecto al matrimonio. Pero a partir del miércoles 1 de noviembre, día festivo aquí en la isla, de 10:15 a 6:30 aproximadamente, para parejas va a haber esta charla que se llama Creciendo Más Junto en Pareja. Recuerden, todo esto basado en la palabra del Señor. Y también el sábado 4 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde, aquí explica el lugar, es Puerto del Carmen, la hermana Cesca Planaguma, mejor dicho, es la conferenciante de este día. Invita al Ministerio de Mujeres. Entonces, para que estén apuntando cualquier información, recuerden, con el Consejo de la Iglesia, nuestro pastor, nuestro hermano Elkin como anciano, y con respecto a las charlas de mujeres, con nuestra hermana Sandra. Y por cierto, oramos por ellos. Están en Tenerife en una formación bíblica y oramos por ellos. Bueno, este jueves 2 de noviembre de esa semana, que es de conferencia, en el culto de oración, orando por la familia, la meditación la llevará el hermano Víctor también. Y el 5 de noviembre en el culto, un testamento vital, donde también basado en Deuteronomio 6, el hermano Víctor va a exponer la palabra del Señor. Entonces recuerden, esto es una semana del 1 al 5, donde ellos nos visitan, y es un tiempo de verdad de bendición para todos nosotros, porque en esta temática que el enemigo ataca, ¿no? Que se refiere a la familia, a los matrimonios, a aquellas parejas que están próximo a casarse, incluso de cómo, creo que hoy había un documental o una transmisión que hablaba sobre los abuelos, porque es de importancia cómo los abuelos y más cristianos se deben comportar con los nietos, y ellos son expertos, y gracias al Señor, desde hace muchos años en estas temáticas. Están invitados. Entonces voy a pedirle a nuestro hermano Alex que ore por toda esta conferencia y por los conferencistas también, que sea el Señor utilizándolos para que esa palabra de Dios sea implantada en nosotros y más que todo en estas temáticas. ¿Eh? Y por los ministerios, la asignatura Moclan también. Señor, gracias porque tú eres un Dios que como Jesús enseñaba y predicaba, Señor, y levantaba obreros para el ministerio, Señor, así también tú hoy en día también quieres utilizarnos, Señor. Y es necesario, Señor, nosotros discipularnos, hacer los estudios, Señor, para prepararnos de una mejor forma. Y te damos gracias por todo corazón y cada hermano que está dispuesto a tomar estas formaciones para
servirte de una mejor forma, Señor. Gracias por los maestros que van a impartir estos discipulados. Gracias por todo hermano que está receptivo y deseoso de edificarse en la palabra del Señor. Y gracias, Señor, por el ministerio del pastor Mirón y su esposa que van a estar aquí esta semana, la primera semana de noviembre. Te pedimos que tú tengas el control de cada situación, de cada administración, de cada culto, Señor, seas tú hablando por ellos, usándolos como instrumento de bendición, y nosotros, Señor, siendo tierra fértil para recibir tu palabra, atesorarla y ponerla por obra después. Señor, muchas gracias por todo esto, y que todo esto esté, Señor, bajo tu gobierno, Señor, bajo tu cobertura, y que tú seas dando bendición en cada situación, Señor, en el Instituto Moclan, bendito Dios, que tú seas haciendo que cada uno de nosotros tenga el deseo y la oportunidad de aprender cada día más de ti y de tu palabra, Señor. Muchas gracias por las actividades que tendremos, y que tú seas bendiciendo a cada uno, Señor, según sea tu voluntad. Te bendecimos y te damos muchas gracias por esta oportunidad, y te honramos y te bendecimos. Amén y amén. Amén. Hermano, permítame la oportunidad de transmitir un saludo, como en la antigüedad lo hacían también las iglesias actuales y más iglesias Fiide. Estuvimos visitando la iglesia de Santa Cruz de Tenerife, donde la familia pastoral está este fin de semana, y envió un saludo. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitarlo. Y envió un saludo a toda la iglesia, el pastor y el anciano, por toda la iglesia, que oren por ellos y que ellos están orando por nosotros. Amén. Es una iglesia muy afianzada en el Señor, y esperemos que todos nosotros podamos orar por ellos, porque... Ok, hermano, el que me dice... ok. Sí, me está señalando que nos visitan hoy. Está una señora por allá, me dice su nombre, por favor, con un bebecito. ¿O bebecito? Raiza, bienvenida, Raiza. No te había visto porque, claro, casi a principio del culto vemos todos los hermanos y visitantes, pero bueno, sea bienvenida, que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia, y bienvenida a la casa del Señor. Y bueno, como les decía, oren por esta iglesia y las iglesias hermanas Fiide en todas las islas, bueno, y por todos. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, antes de pasar a la prédica. Vamos a cantar al Señor este cántico que muchos conocemos, para seguir honrando a nuestro Dios. Amén. Estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo
existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto diré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirá de las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Amén. Voy a pedir a nuestro hermano Elkin que ore por nuestro hermano Bai como predicador el día de hoy y por nosotros oidores de la palabra del Señor. Amado Señor y Padre Celestial, te damos las gracias por darnos el privilegio de poder alabarte, poder adorarte en esta mañana. Y también, Señor, el privilegio que nos da de poder abrir tus santas escrituras, Señor. Queremos en esta mañana orar en el nombre de Jesús para que tu palabra, Señor, que no regresa a ti vacía, oh Señor, sea prosperada para aquello por lo cual tú la enviaste, oh Dios. Prepara nuestros corazones, oh Dios, para que nuestros corazones sean, Señor, un terreno, Señor, fértil en el cual tu palabra, Señor, sea plantada, sea creciendo y dando fruto en abundancia, oh Dios. Oramos por el predicador, oramos por nuestro hermano Abai, Señor. Lo que tú has puesto en su corazón, oramos para que con el poder de tu Santo Espíritu lo guíes, Señor, en esta mañana. Es tu palabra la que vamos a escuchar, Señor, y por tanto pedimos que tú uses a tu siervo, Señor, como un instrumento en tus manos, que le des tranquilidad, que le des paz, que le des dominio de la palabra, que le ayudes a predicar, Señor, con denuedo, y que tú seas, Señor, usándolo, Señor, en gran manera. Ayúdanos, oh Dios Santo, en esta mañana a ser edificados con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. La verdad que se siente bien y es una gracia de Dios y un anhelo poder estar aquí compartiendo la palabra, compartiendo lo que el Señor ha estado hablando en mi vida. Y quiero que de verdad el día de hoy puedan salir con palabra del Señor y no con palabra mía, sino con palabra que esté centrada en lo que Dios nos ha dicho y lo que Dios quiere. También confieso que estoy un poco nervioso, pero bueno, confiamos en el Señor que vamos a escuchar su palabra. Lo que sí me hace falta para pasarla... Vale.
Pues hoy yo quiero hablar un tema muy importante. Yo siento que nosotros como cristianos cada día, como dice su palabra, tenemos que ir creciendo en diferentes aspectos y un aspecto muy importante es la santidad. Yo les hago una pregunta hoy a ustedes. ¿Por qué debemos de vivir una vida santa? Vale. Yo quiero que piensen hoy acerca de eso y puedan escribirlo incluso en sus cuadernos, en su mente, así como primera aproximación de qué es lo que el Señor le trae a su mente y a su cabeza el día de hoy. ¿Por qué debemos de vivir una vida santa? Porque es precisamente de eso que vamos a hablar el día de hoy. Lo he titulado Un llamado a la santidad y limpieza en Dios, y vamos a estar hablando un poco acerca del pasaje que encontramos en 2 Corintios 6, del 14 al 18, y 2 Corintios del 7 al 1. Pero no sin antes poder recordar verdaderamente lo que es un llamado y lo que significa esta palabra. ¿Alguna vez usted ha recibido una llamada? Podríamos decirlo de esta forma. ¿Alguna vez ha sido llamado? Muchos hemos sido llamados por nuestros familiares, quizás, tal vez, por nuestra madre, por nuestra esposa o nuestros esposos. Quizás hemos sido llamados en respuesta a recibir algo. Hemos sido llamados en respuesta a recibir algún título, o hemos sido quizás llamados por una convocatoria de un equipo deportivo. Hemos sido llamados para muchas cosas en esta vida, muchas de las cuales pueden ser buenas. Yo quiero recordar un poco a manera de introducción que cuando comencé en el trabajo odiaba recibir llamadas. Le tenía miedo, y para el que me conoce, sabe que no soy mucho de contestar el teléfono, de hablar por teléfono, pero me tenía que acostumbrar a recibir llamadas, a contestar, a ser responsable y a dar la cara. Poco a poco me fui acostumbrando al hecho de poder contestar en mi trabajo, y le doy muchas gracias a Dios porque el Señor me ayudó en ese tiempo. Pero muchas veces el recibir una llamada y el recibir, o sea, el escuchar que alguien te está diciendo algo, muchas veces no es para algo bueno. En mi vida también, y seguramente ustedes, hemos recibido muchas llamadas tristes, llamadas por la noche, por ejemplo, que se murió un familiar. Hemos recibido noticias que no queremos escuchar. De pronto puede ser no quedar en el trabajo, de pronto puede ser no poder asistir a una convocatoria. Pero yo quiero que pensemos en esta mañana que el Señor nos está llamando constantemente y que su llamado es un llamado bueno, es un llamado a la santidad y limpieza. Él está interesado en que usted conteste, y esto es lo que hoy vamos a ver. Si algo yo quisiera que poder transmitirles el día de hoy, se puede, y en base a lo que ya vamos a ver en su palabra, se va a resumir en estos puntos. En el llamado de Dios vamos a encontrar que no hay relación posible entre lo bueno y lo malo. También vamos a ver que el llamado de Dios nos dice que somos templo del Dios viviente, que el llamado de Dios es a salir de un sistema impuro. También va asociado un poco con la idea de arrepentirse, y que debemos de vivir una vida de constante limpieza, como lo dice su palabra, perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios. ¿Vale? Yo quiero primeramente que nosotros, yo quiero orar al Señor y no quiero presentar, como ya les decía, una prédica basada en el yo, en mí, en la persona, sino que sea parte de Dios. Y yo quiero esta mañana orar para pedir que sea el Señor hablándonos y comunicándonos su verdad. Señor y Padre nuestro, te doy gracias, Dios, porque, Señor, tú eres un Dios que hablas, como lo habíamos visto también en la mañana en la escuela dominical. Eres un Dios que está interesado en decirnos algo, Señor. Y yo te pido, Dios, que en esta mañana podamos nosotros abrir tu palabra y tus escrituras y podamos extraer verdades esenciales y verdades que son buenas para nuestro cuerpo, para nuestro existir, Señor. Señor, yo te pido que tú seas hoy llevándote la gloria y la honra de lo que hoy vamos a hablar y en lo que hoy vamos a meditar, Señor.
que seas solo tú. Y en un tema tan importante como es el tema de la santidad, nosotros podamos no nada más entenderlo, sino vernos retados para ponerlo en obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mi hermano, yo hoy me voy a concentrar en 2 Corintios 6, pero es bueno recordar algunos aspectos del contexto de esta carta. Sabemos que la segunda carta de Corintios fue escrita en respuesta a una primera carta y a un contacto que ya tenía el apóstol Pablo con la iglesia. En Hechos 18:11 se dice que Pablo ministró más de 18 meses, estuvo alrededor de 18 meses en esta iglesia, hablando y ministrando a los hermanos. Y también siguió en contacto por mucho tiempo más, mientras que estuvo en otras ciudades. Tenía también colaboradores. Uno de los aspectos que abordan esta segunda carta de Corintios lo podemos ver aquí reflejado. Se habla de consolación, se habla de ese seguimiento que le estaba haciendo Pablo al ministerio que el Señor le había dado, el cual también contemplaba perdón. Se habla del poder de su ministerio, o sea, que el poder de su ministerio venía del Señor, venía de Dios, y era un ministerio que daba libertad y gloria, ¿vale? Libertad y la gloria a Cristo, ¿vale? También podemos encontrar que el poder de Dios, el poder del Evangelio, es como un manjar en vasos de barro, ¿vale? Es poder de Dios, pero en vasos de barro. Vemos también que la fuerza que proviene del hombre interior es la que Dios hace que se vaya renovando en nuestro interior, ¿vale? Y la responsabilidad del ser humano en agradarle y hacer su mejor esfuerzo. También, porque a veces olvidamos que porque somos cristianos y Dios lo hace todo, no tiene que haber un carácter de esfuerzo en nuestras vidas. La nueva vida en Cristo, que se basa en la reconciliación de Cristo. Dice también que somos embajadores de Cristo y habla también de que como que si Dios rogase por medio de nosotros a las demás personas a que se reconcilien con Dios. Lo llama la gracia de Dios. Y usted se va a ubicar ahí en su asiento en 2 Corintios 6, versículo 1, y vamos a leer un poco así de pasada todos estos pasajes, todos estos versículos, y vamos a ver que es una especie de continuación a una respuesta. O sea, es una respuesta y una especie de conclusión al por qué se debe vivir una vida santa. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Sigue diciendo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchado también vosotros. Esta primera parte del texto hablaba acerca de lo que habían hecho estos hermanos por la iglesia de Corintio, por los hermanos.
y de que la gracia del Señor y el poder y toda la exhortación que él había hecho tenía un propósito, buscar que los hermanos también tuviesen ese deseo y ese anhelo de abrir su corazón para con los demás. Vale, entonces en base a esto nosotros vamos a ver esta línea de pensamiento que sigue el capítulo 6. Se habla que la predicación de la gracia de Dios, aunque fue aplicada un poco en defensa a su ministerio, hace énfasis que venía del Señor y por eso ellos la tenían que recibir, como nosotros también hoy la tenemos que recibir como de parte del Señor. Vale, también ya hay un llamado a ensanchar los corazones y a recibir la exhortación y corrección de parte de Dios. Y en lo que yo me quiero concentrar hoy es al llamado a la santidad, ese llamado que viene después. Vale, un llamado a la santidad y limpieza en Dios, como lo hemos preguntado al principio, ¿por qué debemos de vivir una vida santa en el Señor? Yo lo he querido dividir en estos 3 puntos para que se entienda un poco mejor y hace referencia a mi vida en relación a, puede ser mi vida en relación a lo bueno y lo malo, mi vida en relación a lo que Dios manda y mi vida en relación a responder su palabra y creer su promesa. Como lo vamos a ver, los versículos del 14 en adelante hasta que se termina el capítulo 6 y el primer versículo del capítulo 7 van a hablar de esto y va a ser una especie de conclusión de lo que Pablo estuvo hablando a la iglesia. Y el primer punto se refiere a mi vida en relación a lo bueno y lo malo. ¿Vale? El capítulo 6, versículo 14, después de haber visto la primera parte, vemos que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Y lo primero que nosotros podemos ver aquí es que no debemos nosotros unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Ciertamente nosotros cuando escuchamos esta frase lo podemos quizás llevar al énfasis del matrimonio y a las relaciones. Sin embargo, en el mismo texto parece no haber referencia a que sea solamente así, aunque sabemos que engloba también esta área del matrimonio. Pero nosotros sabemos y entendemos que en la primera carta de Corintios, que también se habló de los temas del matrimonio y tenían muchas dudas, la iglesia tenía muchas dudas con respecto a esto, sabemos que puede ser que se refiera también a un simple hecho en lo personal, como con una persona que es pareja de alguien. Pero nosotros vamos a ir más allá porque el pasaje lo amplía a una situación de justicia o injusticia. Cristo y Belial, el templo de Dios o los ídolos. La gente debía responder a desasociarse de toda clase de actividad que fuera contraria a lo que Dios enseñaba. Vale, esto colocaba los estándares para ellos los estándares los colocaba altos para que su vida pudiera ser puesta en orden y en limpieza. Vale. El pasaje también compara, como ya lo hemos dicho, y lo vemos también acá, la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas, Cristo y Belial, que Belial es una referencia al nombre del maligno, por así decirlo, el creyente y el incrédulo, y el templo de Dios y los ídolos. Y parece dar un entendimiento de que nosotros tenemos que pertenecer a un lado, pero también tenemos que fijar decisión por un lado. Vale. Vamos a ver qué relación puede tener cada una de estas comparaciones. Vale. Sin duda no cabe una conexión que los asocie, al menos de una manera coherente, la justicia y la injusticia, una manera coherente y natural. Más bien parecieran ser antónimos en sí mismos. Pero los hermanos de Corintios, ellos luchaban con entender el por qué debían de vivir una vida apartada.
¿vale? Una vida de pureza. Y es precisamente lo que el Señor nos dice, o sea, la santidad, la vida en santidad es una vida apartada para Dios y una vida pura y limpia, ¿vale? Yo les quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Estamos mandados nosotros a ubicarnos en un solo lado, por decirlo, de lo que es la justicia, la luz? ¿O es que nosotros pertenecemos a un lado? ¿Qué creen ustedes? ¿Somos de un lado o pertenecemos de un lado? Pues la respuesta parece ser sencilla. Nosotros lo sabemos que pertenecemos al lado de la piedad, al lado de la santidad, al lado de lo bueno. Pero a su vez, en la práctica, muchas veces nos toca tomar decisión y fijar posturas. Hay situaciones que son muy fáciles quizás de decidir, de situaciones que son muy fáciles de pensar. Hoy pudiéramos hablar, por ejemplo, del aborto y decir, bueno, el aborto está mal. Y porque yo creo que el aborto se alinea con que la justicia de Dios es la permanencia a la vida o el amor a la vida. Y yo me alineo a esto que está bien delante de los ojos de Dios. Pero luego tenemos situaciones que son mucho más complejas, situaciones que quizás no entendemos de buenas a primeras y tenemos que meditar y pasar más tiempo con el Señor y preguntarle al Señor, Señor, ¿realmente qué es lo que tú quieras que yo haga? Yo sé que pertenezco a la santidad, yo sé que pertenezco a ti, yo sé lo que tú has hecho por mí, yo sé que tu gracia se ha derramado sobre mí y que Dios me reconcilió contigo, Jesús me reconcilió contigo, pero ahora yo estoy viviendo esta situación 2000 años después que tú te has ido y no logro entender qué es lo mejor o qué es lo que yo debo de decidir. Es fácil ver entonces que si somos de Dios, nuestro principal objetivo es apuntar a lo bueno. Veremos además que esto es porque hemos sido llamados a ser templo de Dios. En la palabra vemos que estas preguntas quedan un poco así al aire y nos llama y nos reta. ¿Qué compañerismo puede tener? ¿Qué relación puede tener? ¿O qué atención puede tener esto y esto? Pero nosotros debemos saber que somos templo del Señor. Y para allá vamos a continuar en el resto de la predicación. Pero antes, pregunta. ¿Somos capaces hoy en día de percibir cómo está nuestra sociedad y de qué somos partícipes? Quizás ahora no sea un templo de una diosa o sitios de culto al sexo expresamente dicho, pero ponemos nuestra vida bajo la lupa de lo que hoy se puede considerar normal y no tiene rastro alguno de Dios, porque esto pasa mucho, y más cuando vivimos una vida no tan consagrada en el Señor, una vida no tan metido en la palabra y estudiando. Podemos caer en decir, bueno, esto parece ser bueno, pero realmente nos enfocamos a decir, esto es del Señor. Es por tanto importante meditar en Dios acerca de lo que hacemos y no hacemos. Todo esto se debe ajustar a colocarnos en el lado correcto, aun cuando ya pertenecemos a Él. Y la pregunta es, ¿cuál es el lado correcto? ¿Cuál es el lado de la justicia? O podemos decir, ¿cuál es el lado de la verdad? Hoy en día es una pregunta también muy interesante. ¿Qué es la verdad? ¿O cuál es la verdad? Pues muchas de estas cosas se disciernen dedicándole mucho tiempo al Señor. Vivir una vida del lado de la justicia, del lado de la luz, del lado de Cristo, del lado de lo que es ser creyente, debe ser nuestro principal objetivo. Debemos sopesar nuestra vida entre lo bueno y lo malo y posicionarnos en el lado bueno. Si no somos capaces de dedicarle tiempo a la palabra del Señor en nuestro día a día, si no somos capaces de orar al Señor y buscar al Señor constantemente, no vamos a ser capaces de poder poner en ejercicio lo que es el discernimiento, también como lo dice su palabra, del bien y el mal. Y lo interesante de esto es que, aunque la actualidad parece enseñarnos problemas y situaciones que pueden ser
difíciles, distantes o incomprensibles, todas estas situaciones muchas veces radican en los mismos problemas que ya la Biblia enseña: el orgullo, la envidia, la idolatría, la fornicación. Y para ustedes contar, no amar al prójimo puede ser también una de estas ideas. Los mismos problemas y las mismas situaciones que hoy nosotros vivimos se cimentan en el pecado del ser humano. Pero nosotros muchas veces no conocemos realmente ese pecado. Decimos, bueno, mentir, pero lo dejamos hasta allí. Pero ¿qué puede ocasionar la mentira? Decimos, bueno, fornicar o pensar acerca de una mujer en nuestro corazón, codiciarla en nuestro corazón, pero no vamos un poco más allá, quizás a estudiar esto. El autor deja claro que no hay relación posible entre parte y parte, pues somos templo del Dios viviente, que debemos ver nuestra vida a la luz de la relación inexistente, que tiene que ser una relación inexistente de lo bueno y lo malo, ya que muchas veces queremos hacer esta unión nosotros mismos. Yo quiero que hoy ustedes se queden con esto: ¿qué tal y qué es mi vida en relación a lo que el Señor llama bueno y a lo que el Señor llama malo? El segundo punto se refiere a mi vida en relación a lo que Dios manda, a lo que el Señor dice. Y vemos en el pasaje que el Señor dice, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Y yo quiero que usted se concentre y piense hoy, piense ahora, ¿qué es ser templo realmente de Dios? ¿Y qué quiere decir el hermano que escribió esto? Porque hay toda una, digamos, una explicación con respecto a lo que era ser el templo del Señor. Incluso estos hermanos estaban acostumbrados ya a esta frase. Fue una frase que fue mencionada también en 1 Corintios 3:16, en 1 Corintios 6:19. Ya Pablo les había hablado de que debían ser templo de Dios. Pero no nada más eso, la historia y el contexto de Israel giraba en torno a un templo, giraba en torno a que la presencia de Dios iba a reposar sobre un lugar llamado el lugar santísimo, que iba a reposar sobre el tabernáculo. Cuando nosotros pensamos verdaderamente que somos templo de Dios, ¿qué nosotros pensamos? Pensamos que formamos parte nada más de una iglesia y que somos de apoyo nada más en una iglesia local. ¿Pensamos nada más que somos de apoyo en la iglesia universal o pensamos un poquito más allá? Hay muchas conexiones con respecto a lo que es ser templo del Señor. Ser templo y casa de Dios era el principal objetivo de Dios, dado como ejemplo en el primer templo. Su presencia habitaba en el tabernáculo y su casa se llenaba de su misma gloria. Aún los sacerdotes y todos los dedicados a trabajar y sustentar esta casa debían de purificarse con cierto rigor. No sé si usted ha leído el libro de Éxodos, el libro de Deuteronomios, de Levítico también, donde el Señor deja expreso su ley y el ordenamiento de cómo tenían que ir los sacerdotes y cómo debían de ofrecer sacrificios los sacerdotes y la rigurosidad de cada simbología que iba a estar allí, el arca, pues el tabernáculo, entre tanto cómo iba a ser la división del templo del Señor. El Señor plasma en sus profetas este mismo rigor, pero desde el corazón, al establecer su pacto en el corazón de las personas. Y eso es lo que continúa aquí Pablo hablando, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, y como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Se resaltó en este pasaje lo que ya Dios había dicho antes por medio de sus profetas. Lo podemos ver en Isaías 52:11. Lo podemos ver en 2 Samuel 7:14, en 1 Crónicas 17:13,
en Jeremías 24:7 y varios pasajes más de Jeremías también, cuando él dice que llegará un tiempo donde pondrá pacto en la casa de Israel y los plasmará en sus corazones. Y también en Ezequiel 37, del 26 al 28. Yo quiero leer Ezequiel 37, del 26 al 27. Si usted lo desea así y es su anhelo, poder verlo con sus propios ojos, ubíquese en ese pasaje Ezequiel 37, 26 y 27, y leámoslo. Ezequiel 37, el 26 al 27. Si algún hermano me puede ayudar con la lectura. Sí. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perfecto será con ellos, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos el tabernáculo, que sean ellos por Dios, Por pueblo. Amén. Dice también en Isaías 52:11, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis utensilio de Jehová. Vale, también me gustaría que leyéramos Jeremías 24:7 para sustentar un poco más de lo que venimos hablando. Jeremías 24:7, si algún otro hermano quisiera leerlo. Amén. Pues nosotros aquí vemos, mis hermanos, cómo el Señor realmente ha puesto nuestro corazón y nos ha puesto a nosotros para habitar dentro de nosotros. Su presencia reposaría por la obra de Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Y esto es una verdad que no nos debería dejar a nosotros sin igual. ¿Qué es mi vida en relación a lo que Dios me manda hacer? Pues Dios me manda hacer un pueblo. Es pues necesario sopesar esta idea en mi vida, ya que es lo que definirá mi accionar a vivir una vida en santidad. Leía yo hace poco un libro que el autor decía, bueno, el libro era del matrimonio, creo que es evidente porque estoy leyendo este libro, ¿no? Pero el autor decía que el éxito de tu matrimonio se basará en qué tanto tienes conocimiento de Dios. Y yo cuando estudiaba esto pensaba mucho en que el éxito también de nuestra vida cristiana va a ser o sea, qué tanto tengo conocimiento yo a lo que me manda Dios a hacer. Y en específico, hacer un templo y a saber que me tengo que purificar. Así es pues la vida. ¿Qué tanto podemos entender que somos templo de Dios? Yo les dejo otra pregunta. ¿Qué es lo que Dios nos dice hoy en día? Pues a la luz de este pasaje hay tres cosas que quisiera resaltar. No las anoté aquí, pero bueno, tampoco ahí les debo que no ponerlas ahí en la pantalla. Pero hay tres cosas importantes que nosotros podemos resaltar aquí en estas tres cosas, ¿no? Reconocer qué somos para saber cómo vivir en santidad y limpieza. Efesios 2:19 dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice también primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Entonces, mis hermanos, lo primero que nosotros debemos entender y reconocer es esto precisamente de lo que estamos hablando. Somos templo de Dios, formamos parte de una familia. El Señor te ha dado a ti parte de una vida nueva, también como lo ha dicho. El Señor te ha dado una vida nueva. He aquí todas las cosas, el Señor las ha hecho nuevas. ¿Vale? Apropiarnos a que formamos parte de la familia de Dios y que somos templo será la clave de empezar a vivir una vida en santidad. Si usted hoy reconoce quién es, a usted le va a costar más mentir, a usted le va a costar más hacerle daño a una persona, pero también le va a ser más fácil dejar de hacer cosas y dejar de hacer cosas a veces que duelen. Otro punto importante que nosotros podemos ver es que tenemos identidad. Como lo dice en el versículo 18, Él va a ser nuestro Padre y seremos nuestros hijos, seremos sus hijos. ¿Vale? También un pasaje muy conocido en Juan 1:12 dice que a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces somos hijos de Dios, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Vale? Entonces somos hijos de Dios, salvos por Dios y creados por Dios para buenas obras. Cuando nosotros también entendamos que al ser un templo debemos y fuimos hechos para hacer bien, porque tenemos identidad, entonces nuestra vida va a empezar a verse desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Pero hay algo muy importante que quizás lo hemos comentado, pero me lo voy a enfocar ahora, y es al salir de una vida a la que no perteneces, una vida de la cual no formas parte si realmente has creído en Dios. Nosotros como cristianos hemos recibido el Evangelio, hemos creído en el Señor, hemos entendido la obra de Cristo, pero seguimos viviendo una vida que realmente no nos pertenece, con cosas que realmente hacemos muchas veces que no forman parte de lo que el Señor quiere. ¿Cuáles son estas cosas? Pues un poco en el discernimiento en el Señor y en el estudio de la palabra, usted se va a poder dar cuenta de que hay cosas que al Señor no les agradan y hay cosas que al Señor sí les agradan. Entonces, el llamado es, cuando se habla de salid de en medio de ellos y apartados y no toquéis lo inmundo. Y si usted estudia en su casa el pasaje de Isaías 52, se va a encontrar con que es un llamado al Señor, al pueblo de Israel, a que Él los va a salvar y a que no tocaran nada impuro en ese contexto que habían tenido. Y muchas veces nosotros hoy somos partícipes de cosas que son muy impuras y no nos damos cuenta. Entonces el Señor lo que nos manda y también nos promete es que va a estar con nosotros. Lo que el Señor nos manda es que podamos salir un poco acerca de esa cultura. La iglesia de Corinto lo tenía que hacer. Era una iglesia, era una sociedad que vivía rodeada de idolatría, que vivía rodeada de conocimiento humano, y ellos tenían que entender realmente a dónde debían apuntar. El llamado de Dios sigue siendo ese mismo: reconocer y recordar que somos templo y que Él vino para hacer vida en nuestros corazones. ¿Puedes tú hoy reconocer esto en tu vida? ¿Eres capaz de verlo en lo que haces y frecuentas? Debemos pues apartarnos de un sistema inmoral, corrupto, pero también recordar que el Señor Jesús, cuando oró por nosotros, le pidió al Padre: Señor, cuídalos del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los cuides. También podemos recordar muchos otros pasajes en cuanto a la sal, a hacer sal en este mundo. Pero yo creo que queda claro. Hemos hablado también, hemos visto que el cristiano muchas veces es un peregrino y está de paso en esta vida. ¿Cómo puedo comprobar que las cosas son realmente impuras o no? Pues volvemos a la conclusión del capítulo anterior. Es importante pasar tiempo con el Señor y estudiar la palabra del Señor diariamente. ¿Qué te ha dicho a ti el Señor hoy? Por ejemplo, un día lunes, un día martes.
ponerlo un poco en práctica, ponerse una meta, leer una carta, leer un evangelio, estudiar un profeta y poder sacar de ese estudio características de Dios, promesas de Dios y llevarlo a nuestra vida. Muchas veces también nos pueden a nosotros decir, hermano, lleve usted una enseñanza o lleve usted un pensamiento y nos ponemos nerviosos, ¿qué vamos a decir? Pero es porque no estamos precisamente con los oídos atentos a lo que el Señor nos está diciendo. Vale, yo ponía un poco allí los 3 puntos: reconocer que somos para saber cómo vivir en santidad y limpieza, salir de una vida que no te pertenece, una vida de la cual no formas parte. Si realmente crees en Dios, eres también apartado por el Señor y tenemos identidad en el Señor. Y el tercer punto, se trata de mi vida en relación a responder a su palabra y creer su problema. Como lo hemos visto, podemos nosotros vivir una vida reconociendo lo que es bueno y lo malo, tomando pequeñas decisiones, sabiendo que somos del lado bueno y muchas veces posicionándonos en ese lado bueno, muchas veces por miedo, por vergüenza, nos posicionamos del lado incorrecto. Podemos también vivir una vida sabiendo que somos templo de Dios, sabiendo que tenemos identidad en el Señor y sabiendo que somos hijos del Señor, que estamos apartados, que somos limpios. Pero es importante, mis hermanos, que nosotros respondamos a eso, ¿vale? Y fue precisamente el llamado que les hace Pablo a la iglesia en el capítulo 7, en el versículo 1, cuando dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A nosotros han sido dadas todas las herramientas posibles, el entendimiento, el conocimiento, pero debemos nosotros responder, debemos de tener una voluntad presta para nosotros responder a lo que el Señor ha dicho. Yo he colocado aquí en el estudio cómo respondo a lo visto por Él, al saber que está lo bueno y que está lo malo y no debo vivir una vida de mezcla aparente. ¿Cómo responde mi vida en cuanto a que somos templos de Dios? Pues este es el llamado que el Señor hacía a los cristianos de antes, pero es el llamado que el Señor sigue haciendo a la iglesia de ahora. El Señor nos manda a estar persuadidos de sus promesas y de que esas mismas promesas nos den la valentía para responder. Es por ello que se les anima a recordar y cimentar su vida a la promesa, a la paternidad de Dios, para vivir una vida de constante pureza y santidad. No hablamos nosotros de perfección, y yo aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando nosotros leemos la primera carta de Corintios, en el versículo, en Corintios 1, en el 1:1, nosotros vemos, yo estoy buscando por aquí, 1 Corintios 2, Pablo le escribe a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Pero nosotros que hemos estudiado esta carta, sabemos que la iglesia tenía muchos problemas, pero problemas graves, podríamos decir, pero ya se les llamaba a que habían sido santificados y llamados a ser santos por el Señor. Entonces, mis hermanos, yo quiero que nosotros reflexionemos y meditemos en esta verdad el día de hoy. Para culminar, a mí me gustaría también leer, o que alguien lea mejor, ¿no? Hebreos 12, del 12 al 13. Téngalo ahí un segundo. Hebreos 12, del 12 al 13. A veces nos encontramos diciendo, Señor, pero ¿cómo puedo yo hacer para vivir una vida que te agrade más? Si es que te podemos agradar. Pero ¿cómo yo puedo poner énfasis en ese esfuerzo,
y vivir también como la palabra del Señor dice, a la altura del llamado que hemos recibido. Y yo me ponía nervioso, no lograba yo conseguir paz y tranquilidad porque decía, es que es muy difícil poder hacer lo bueno, pero es que es muy difícil poder vivir una vida pura, es muy difícil poder vivir en respuesta a lo que tú me has hecho, a lo que tú has hecho, Señor. Y este pasaje me ayudó mucho en cuanto a eso, porque dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros, como ya lo hemos dicho, tenemos ese conocimiento, pero no nos ponemos en pro a hacer esas sendas derechas. Simplemente nos enfocamos en que no, es que tengo esta debilidad, o es que no, es que esto me cuesta, pero no nos procuramos por hacer sendas derechas. ¿Qué puede ser quizás hacer sendas derechas? Decir, bueno, todos los días a esta hora voy a dedicarle un tiempo a Dios. O este mes voy a dedicar a leer esta carta. O este mes voy a dedicarle quizás más tiempo a mi familia, más que al móvil, por ejemplo. Haced sendas derechas para que vuestros pies no se salgan, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y esta debe ser nuestra respuesta al Señor. ¿Algunos comentarios más antes de terminar? El Señor nos sigue llamando hoy en día, como lo veíamos en la mañana. En la mañana decía nuestro hermano Israel que Dios habla. El Señor está constantemente interesado en poder recibir una contestación de nuestra parte. Hay una frase también que leía que decía que debemos de romper con toda clase de religión falsa, hábitos pecaminosos y costumbres idólatras que muchas veces arrastramos de nuestros familiares antes que nosotros. Y recuerde, mi hermano, que el llamado de Dios a la luz de este pasaje que hemos estudiado es que no hay relación entre lo bueno y lo malo. No haga usted mezcla, no haga usted puntos de conexión. El llamado de Dios es que somos templo, que somos apartados, que somos hijos de Él. Y el llamado de nuestro Señor es que debemos de salir de un sistema impuro, de un sistema corrupto, y que debemos vivir una vida de constante limpieza, perfeccionando nuestra santidad. Yo espero y deseo que ese sea el sentir de todos ustedes el día de hoy y que puedan llegar a su casa con eso en el corazón. Vamos a orar al Señor y a darle gracias. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres un Dios que habla, Señor. Señor, gracias porque eres un Dios que respondes también, Señor, a nuestras dudas, a nuestros clamores, Señor. Señor, pero gracias porque eres un Dios también que nos anima, Señor. Las situaciones difíciles que vivían nuestros hermanos antes en Corintio y las situaciones difíciles que vivimos nosotros hoy en Lanzarote, todas parecen cercarnos, Señor, y tumbarnos, Dios. Pero permite, Señor, que nosotros nos podamos levantar creyendo en tu promesa, Señor, viviendo vidas dignas, Señor, viviendo vidas que realmente te tomen en cuenta y podamos ser nosotros valientes para decir, sí, yo quiero ser santo para el Señor, sí, yo quiero dejar de hacer esto y hacer esto para el Señor, yo quiero vivir una vida que dé la gloria al Señor. Señor, gracias porque tú pones esto en tu palabra para nosotros y que sea también el deseo de cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte. Mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Él tiene para ti
has encontrado. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Entrégale tu ser y podrás apreciar la vida. Entrégale tu ser y podrás apreciar la vida. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Él se llama Jesús y te quiere llevar consigo. Él se llama Jesús y te quiere llevar consigo. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Sí, Dios Todopoderoso, Señor nuestro, te queremos dar las gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Señor, que ha venido a este mundo por nosotros, Señor. Éramos pecadores, Señor, y estamos destituidos de tu gloria, Señor, y gracias por nuestro Señor que pagó todas nuestras culpas, Señor, ahí en la cruz, por ese amor, Señor, que nadie más podía hacer por nosotros, Señor. Es por ello, Señor, que queremos vivir una vida conforme a tu palabra, Señor, una vida santa. Podemos fallar, podemos pecar, Señor, pero tu Espíritu Santo, ese regalo que tú nos has dado, Señor, nos convence de ello, Señor, y nos dice cómo vivir una vida que te agrade, Señor. Gracias por la palabra de hoy, Señor. Queremos ponerla por obra, darnos la fuerza, la fortaleza para primero discernir, seguir estudiando en ella y mejor que nada aplicarla en nuestras vidas, Señor. Es por ello, Señor, que si alguno está aquí y aún no te conoce, Señor, o apenas está aprendiendo lo que tú haces por nosotros, Señor, para que ellos puedan abrir su corazón a ti, Señor. Que ellos puedan, Señor, tener ese arrepentimiento y venir a ti, Señor, con toda la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Como dice tu palabra, el autor y consumador de la fe, Señor. No hay nadie, Señor, que pueda hacer eso, Señor, y es el único mediador entre tú, Señor Dios, y nosotros, Padre. A Él sea toda la gloria, Señor, a Él sea toda la honra, y toda iglesia, Señor, queremos decir amén por todo lo maravilloso que eres con nosotros. Cuida nuestro regreso a casa, Señor, nuestras actividades, nuestro trabajo, y que toda esta semana, Señor, seas tú hablándonos y bendiciéndonos, Señor. Que nosotros también podamos hablar de tu palabra, que Él no te conoce, y podamos generar ese impacto positivo que eres tú, Señor, en la vida de quien no te conoce. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas.